Bueno, buenas tardes para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro taller de creación en formulación de proyectos, que para este caso va desde la formulación de los proyectos públicos hasta la contratación estatal. Bienvenidos. Bueno, quiero saber quién nos acompaña por parte pues, del equipo de docentes que tenemos para este taller. Está el profesor Juan Camilo, que va a ser profesor invitado en este taller. El profesor es politólogo, sociólogo, especialista en investigación social y adicionalmente es especialista en proyectos y magíster en estudios culturales con experiencia en todo el tema de planeación estratégica desde el sector público. Y pues yo soy la docente titular de este taller. Mi nombre es Rosa Isabel Franco Sánchez, yo soy economista. Tengo un MBA en dirección financiera, también soy especialista en formulación de proyectos y magíster en la misma área y me desempeño pues en el sector público en el área de la formulación de los proyectos. Entonces la idea es que en este taller conozcamos un poco cómo se hace ese ejercicio de planeación en el sector público y cómo ese ejercicio de planeación que va desde los planes de desarrollo, ¿cierto? Articulado a las políticas públicas, desde los objetivos de desarrollo sostenible, pues que son como la gran sombrilla del acuerdo que tenemos los 190 países para superar como las dificultades y las necesidades que tiene la población mundial, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta los contratos que se convierten como en esa mínima unidad que tenemos en el sector público para la ejecución de los indicadores que nos van a ayudar a superar y a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, espero que aprovechemos mucho este espacio. Bueno, hoy somos poquitos, supongo que es porque estamos en diciembre. Y bueno, quiero saber quiénes están acá. Cuéntenos un poco de ustedes antes de dar inicio. Entonces, bueno, les voy a preguntar, pues, si quieren contarnos, pues, como qué hacen y cuál es el interés, pues, en este taller y si tienen alguna expectativa. Entonces, iniciamos con Camila. Yo soy esta especialista de formulación de proyectos que tiene la universidad. Escribí en este canal. Tiene un abogado, Sí, ya me di cuenta que profe. estaba hablando sin el micrófono. Gracias, Camila, y esperamos pues que te animes con la especialización, que también hacemos parte como del equipo que los va a acompañar en ese proceso. Eh, Santiago. Mi nombre es Santiago Zapata, soy pues de la carrera de publicidad y mercado digital y me interesa este tema específicamente por la cuestión de publicidad y porque también me interesa lo que tiene que ver con economía y todo este tipo de cosas, así que me parece, digámoslo así, una buena herramienta. Muchas gracias, Santiago. Sí, digamos que en todas las artes, oficios, profesiones, las herramientas de la formulación de proyectos desde lo público se convierten en una oportunidad para ser contratistas del Estado, para crear empresa orientada a saciar esas necesidades que hoy tenemos en lo público y pues en últimas la función del Estado no es operar directamente los proyectos, sino hacer toda la planeación específica para administrar los recursos disponibles y saciar esas necesidades que tiene la ciudadanía con la debida ejecución de los recursos públicos. Javier. Profe y compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Alonso Bolívar. Estoy en la especialización de formulación y evaluación de proyectos y me interesa pues mucho como este curso vacacional pues que vamos a iniciar. Trabajo en la Gobernación de Antioquia en la Secretaría Seccional de Salud en el área de proyectos. Y bueno, profe, nos vimos en el otro curso vocacional también. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Sí, Javier nos acompañó en el taller que hicimos anteriormente. Vamos a retomar algunos temas en este, pero bueno, intentaremos pues como profundizar sobre todo en el asunto de la política pública y en el asunto de la contratación y la supervisión de proyectos, que va a ser como el diferencial
en esta oportunidad. Muchas gracias, Javier, por la confianza, pues, y por repetir el taller. Y Lady. Buenas noches, mi nombre es Lady Tejada, soy estudiante del programa de Ciencias Ambientales y actualmente trabajo con la Universidad de Antioquia con la encuesta de calidad de vida. Muchas gracias, Lady. Bueno, bienvenidos al taller. Entonces, ¿qué vamos a ver en el taller? Vamos a tener las sesiones desde hoy hasta el 30 de diciembre. La idea pues es que en algún momento, si nos toca fusionar, pues para cumplir con la meta lo vamos a hacer. Vamos a tener sesiones de 1 hora y media. La idea es que en la primera jornada el profesor Juan Camilo nos presente como la generalidad de los proyectos, la ruta de la política pública y las definiciones. A partir de la sesión 2 vamos a hablar de la metodología general ajustada y de la metodología de marco lógico, cómo se combinan estas dos y cuál es su papel dentro de la formulación de proyectos en Colombia, ¿cierto? En el sector público específicamente para Colombia. ¿Con qué? Con las directrices que tiene el Departamento Nacional de Planeación, quien es como la máxima autoridad en este ejercicio. Y vamos a terminar con 2 jornadas que van a hablar puntualmente de la contratación pública, las diferentes modalidades de selección que se tienen en el sector público, dadas por la Agencia Colombiana de Colombia Compra Eficiente, y también vamos a hablar de la supervisión de los contratos estatales, que está pues por la norma y que cada una de las entidades digamos, lo adapta a través de los manuales de supervisión de supervisión e interventoría que se tienen. Vamos a chequear algunos ejercicios que existen hoy y también vamos a entrar a la plataforma del SECO 1 y SECO 2. Entonces, bueno, bienvenidos ahora sí a este taller y los dejo con el profesor Juan Camilo, que es el encargado de hablarnos hoy de toda la ruta de la política pública. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto poder acompañarlos en este espacio, digamos que complementario a las formaciones que ustedes tienen, a sus vocaciones. Esperamos que les sea de mucha utilidad este ejercicio que vamos a arrancar el día de hoy. Como lo decía la profesora Isabel, mi nombre es Juan Camilo Montoya, politólogo y sociólogo de formación, especialista en investigación social y en formulación de proyectos y también magíster en estudios culturales de la Universidad Javeriana. En este caso específico vamos a abordar 3 temas o tres asuntos básicos. Bueno, la profe Isabel ya habló de la generalidad de la ruta del taller. Yo me voy a concentrar en lo que denominamos el encuadre temático y luego vamos a desarrollar propiamente lo que hemos denominado política, planes, programas y proyectos, lo cual en últimas es el sentido de este curso corto, y que la invitación, como siempre, es a que ustedes profundicen en detalle cada uno de estos elementos. La idea es que si van teniendo algún tipo de pregunta, si van teniendo alguna intervención, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono. Pues este ejercicio, pues digamos este espacio, pues la gracia es justamente que podamos interactuar a lo largo de la conversación. Hay varios asuntos o varias preguntas que surgen cuando estamos intentando, digamos, identificar esto que tiene que ver, esto que decimos una formulación de un proyecto con un contrato público. Y eso que parece tan normal, tan natural, hay veces pareciera que las personas que formulan proyectos solo aprendieran a formular proyectos, pero no saben qué pasa después de eso. Van a ver las personas que tienen la posibilidad de hacer la especialización en proyectos, o que en su vida han tenido la oportunidad de formular proyectos, que muchas veces uno se encarga de una partecita, pero no sabe qué pasa entre el momento en que se formula el proyecto y la ejecución del mismo proyecto. Entonces, es muy importante
y eso lo vamos a desarrollar acá, es que cuando hablamos de el porqué del proyecto, hay dos referentes básicos que tenemos que tener muy claros. El primero son los objetivos de desarrollo sostenible. Ahorita los vamos a desarrollar un poquito más. Pero los objetivos de desarrollo sostenible, si usted hoy trabaja en el sector público o en el sector privado y quiere hacer la formulación de un proyecto, es fundamental que usted identifique esos proyectos, a qué le apuntan, a cuál de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible le apuntan, pero también al Plan Nacional de Desarrollo. Son los dos referentes que obligatoriamente debemos tener en cuenta a la hora de formular cualquier proyecto. Es decir, yo voy a formular un proyecto en el área social, en el área ambiental, en el área cultural. Pues bien, el primer ejercicio que tengo que identificar es esto que yo tengo como interés, cómo le suma a los objetivos de desarrollo sostenible y a qué parte del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso el que tenemos vigente todavía, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y obviamente hay que reconocer en el nivel regional, en el nivel local, cuál es el plan departamental o municipal que hay activo en el momento. Ahora, cuando usted tiene claro esos dos referentes, objetivos de desarrollo sostenible y planes de desarrollo, hay un asunto y es, bueno, ¿cómo lo hago? Y el cómo lo hago es uno de los asuntos que vamos a desarrollar o vamos a recordar. Para algunos seguramente es primera vez, para otros es recorderis, pero vamos a tratar de identificar la importancia del marco lógico, porque por lo general los proyectos, cualquiera, públicos, privados, se valen del marco lógico como la metodología por la cual se puede concretar la formulación de cualquier proyecto. Es decir, que ese tema, que es formular un proyecto, primero debe conversar con los objetivos de desarrollo sostenible y la forma como yo concreto esa formulación es entendiendo el funcionamiento del marco lógico. Y justamente de eso vamos a hablar a lo largo de este curso, donde vamos a identificar cómo en el marco lógico hay unos pasos básicos en la fase de diseño, otros en la de ejecución y otros de la evaluación. Ahora bien, nosotros tenemos un énfasis y va a ser el énfasis sobre el cual vamos a tratar de ahondar en este taller. Ya lo hemos ahondado en otros talleres, pero para los que se acercan por primera vez, los vamos a empezar a reconocer y es el de la MGA Web. Hoy, la formulación de proyectos públicos en Colombia se está haciendo a través de la metodología general ajustada, que lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una metodología, a pesar de que se llame así, eso es muy contradictorio, pero es así, es la metodología general ajustada, que es una herramienta que nos pone el gobierno nacional, Planeación Nacional nos pone, para que en el país cualquier persona que quiere formular un proyecto lo tenga que hacer en esta herramienta. Entonces, vamos a tocar justamente un poco eso, es eso que yo formulo en marco lógico, cómo lo paso a la MGA Web, y la primera pregunta que va a surgir para algunos de las personas que por primera vez se acercan a este tema es, bueno, ¿qué es eso de la MGA Web? Porque seguramente no lo habían escuchado y ahí viene una de esas primeras tareas y es la idea es que ustedes puedan, al menos los que no lo tienen, formular y crear el usuario en la metodología general ajustada en la MGA Web para que como formulador ciudadano empiecen a hacer el ejercicio de formular su proyecto. Entonces, hay una primera herramienta que nos dicen en el Estado colombiano, es, ¿quieres formular un proyecto? Formúlalo en la MGA Web. Ahora, como lo van a ver en la siguiente sesión con la profesora Isabel, esa MGA Web, al ser una herramienta, no quiere decir que yo voy a formular el proyecto sobre la MGA, sino que yo lo voy a hacer en mis archivos, en mis documentos. Nosotros vamos a compartir unas matrices para formular su proyecto en marco lógico y después ese marco lógico, cómo lo bajamos a una MGA. Como lo decía la profe ahorita y lo decía uno de los compañeros, en otro de los cursos justamente lo que trabajamos fue el ejemplo de cómo montar en la MGA un proyecto tipo y cómo aprendíamos el manejo de la MGA pues como una herramienta fundamental en la formulación de proyectos en Colombia. Si bien ese no va a ser el énfasis en detalle de este curso, pues para las personas que por primera vez se acercan lo vamos a tocar de manera muy sucinta. Ahora, ¿qué pasa?
que, como les planteaba, después de que yo formulo un proyecto en Colombia, hay una serie de aplicativos, y miren cómo se va llenando este mapa, porque cada vez nos vamos a ir llenando de más información y de más aplicativos que hacen un poco compleja la labor de la formulación de proyectos, pero no solo la formulación, sino el seguimiento y la evaluación a la ejecución de esos proyectos. Es decir, lo formulo en la MGA y luego hay unos aplicativos nacionales, que es el Street Territorio o el SPI, que son aplicativos diseñados por el Departamento Nacional de la Planeación para poder garantizar la trazabilidad de la inversión pública. No se preocupen, estos temas se desenredarán un poquito más adelante para los que están iniciando apenas este tema. Pero hay una pregunta que se están haciendo muchos y que seguramente algunas personas que han tenido experiencias con el proyecto no la tienen tan clara, y es hacia dónde va el proyecto. Es decir, hace poco estábamos dando una clase y en la clase nos decían, venga, profe, es que yo estoy formulando mi proyecto, lo formulé en la MGA y quiero que el alcalde me lo financie. ¿Cómo hago para que ese alcalde me financie ese proyecto? Entonces ahí lo que empezamos a ver es unos primeros cortocircuitos donde está bien, eres ciudadano o eres funcionario público, formulas un proyecto en MGA, pero que tú formules un proyecto no quiere decir que ese proyecto lo vayas a ejecutar de una manera pues inmediata, porque en el Estado colombiano hay una serie de plataformas, por hablar algo, 3, el SECOD 1, el SECOD 2 o la tienda virtual del Estado, donde todo lo que se formule en términos de proyectos termina sí o sí en esas plataformas. Es decir, hoy en Colombia, un proyecto que se formule en MGA necesariamente se va a convertir en un contrato. Y ahí es donde empezamos a identificar que una de las falencias que tienen los formuladores de proyectos es que no identifican ese este de que formulo el proyecto y que en la MGA le doy enviar a mi proyecto. Entonces, justamente en este taller que estamos haciendo, vamos a tratar de explorar un poco ese asunto que lo hemos denominado como el cortocircuito. Es decir, hay un cortocircuito entre el momento en que yo hago la formulación del proyecto y el proyecto se pone a ejecutar o entra en ejecución a través de un contrato. Como hay ese cortocircuito, pues un poco la intencionalidad de este conversatorio, de este taller, es lograr que ustedes empiecen a identificar cuáles son esos elementos centrales a la hora de entender ese tránsito entre lo que queda en un proyecto diseñado y lo que queda en un contrato que se va a ir a la fase de ejecución, o que en el caso de la supervisión le va a hacer control a esa ejecución. Entonces, en el caso específico de la sesión de hoy, que es la sesión 1 de trabajo, el primer cortocircuito sobre el que queremos conversar es el de políticas, planes, programas y proyectos. Y miren, nosotros, algunos de los que están acá en este curso, están estudiando, son especialistas ya casi ya a punto de graduarse en proyectos. ¿Y qué pasa? Que esa experiencia en formulación de proyectos muchas veces se concentra en eso, en aprender una técnica para formular un proyecto, pero no se preguntan qué hay atrás. Y pues parte de la conversación que vamos a tener hoy es justamente eso, es de nada sirve formular un proyecto público si yo no tengo claro ese proyecto, a qué programa, a qué plan y a qué política le está sumando. Porque recuerden que estamos en el terreno de lo público, donde hay unos recursos que, su palabra lo dice, son públicos, y por lo tanto, atendiendo esas directrices del Departamento Nacional de Planeación, necesariamente yo no puedo hacer proyectos en el aire. Debo tener la claridad sobre eso que yo tengo de interés, que tiene una comunidad como necesidad, que tiene una alcaldía, que tiene el actor privado, debe sumarle a algo. Recuerden, cuando comenzábamos este taller decíamos, el marco de formulación de los proyectos en Colombia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego les decíamos, hay unas políticas públicas, pero hay unos planes. Y mínimo usted debe identificar en el Plan Nacional de Desarrollo que está vigente a qué le está sumando. Porque si usted no tiene eso claro, lo que le va a terminar pasando es que usted formula un proyecto muy bueno,
pero un proyecto que no tiene dónde buscar la financiación. Entonces, la conversación que vamos a tener hoy es justamente eso, tratar de desenredar esta telaraña que les pusimos acá, todas estas cosas sueltas, marcos lógicos, ECOP, objetivos, planes, y lo que buscamos con este ejercicio es que cuando lleguemos a la última sesión, usted como persona que está interesada en el tema de los proyectos pueda decir, vea, ya por lo menos tengo la claridad de qué pasa con un proyecto formulado, cómo se convierte eso en un contrato y cómo ese contrato tiene una transformación que le va a contribuir a ese objetivo supremo, que recuerden son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en términos de formulación de proyectos? Yo ya les decía ahorita, hoy en Colombia y en el mundo, ningún proyecto se puede hacer aislado de un panorama o de un contexto que denominamos objetivos de desarrollo sostenible. Hasta hace muy poco se llamaban objetivos de desarrollo del milenio, que tenía unos indicadores y tenía unas intencionalidades y que, bueno, como se fueron agotando, no fueron cumplidos a cabalidad, se logran otra vez las naciones poner de acuerdo en 17 grandes objetivos y dijeron, bueno, vamos a tratar de que todos los esfuerzos institucionales del sector público, del sector privado, se encaminen en cumplir o mejorar alguno de estos indicadores. Entonces, primera pista, voy a formular un proyecto. Lo primero que tengo que identificar es ese proyecto, a qué objetivo de desarrollo sostenible le está sumando. Cuando yo tengo identificado claramente eso, ya puedo decir, listo, ya tengo claro, ya tengo chuleado el objetivo de desarrollo sostenible. Ahora voy a identificar ese proyecto, a qué programa, componente, línea específica del Plan Nacional de Desarrollo le está sumando. Cuando yo tengo esos dos elementos, ya tengo un punto de partida para formular mi proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en Colombia y en el mundo hay una discusión muy fuerte por un asunto que se denomina la generación de valor público. Es decir, sabemos que los recursos públicos son limitados. ¿Cómo son limitados? Lo que se hace cuando se formula un proyecto o cuando se, digamos, ejecuta cualquier acción gubernamental es tratar de maximizar al máximo la eficiencia, la efectividad, digamos que ese recurso tenga los mayores beneficios posibles. Y por eso, en la gestión pública por resultados, la pregunta por el valor público es fundamental. Y el valor público, es decir, lo que es de interés al actor público, llámese alcalde, gobernador, presidente, que tiene recursos limitados, es cómo a través de mi proyecto logro bienestar y satisfacción de los ciudadanos. Es decir, el objetivo, la razón de ser del Estado, en esencia, es bienestar y satisfacción de necesidades de los ciudadanos, necesidades y demandas. Entonces, eso porque es importante tenerlo en cuenta, somos un país con falencias económicas, con capacidades limitadas para acceder a financiación, y por eso lo que yo formule debe tener muy claro, por un lado, a qué objetivo le suma, pero también, aparte de ese objetivo de desarrollo sostenible que le suma, este proyecto debe tener la claridad de que es la mejor opción para satisfacer las necesidades de una población. Porque uno podría decir, proyectos para eliminar el hambre, existen muchos, pero la mejor opción, ¿de qué va a depender? De la fundamentación que tenga el formulador de proyectos a la hora de priorizar la mejor actividad, la mejor realización que se quiera hacer en un territorio. Hemos hablado y hemos conocido en Colombia de que existen proyectos donde se ponen puentes por donde no pasan ríos, se hacen piscinas de olas donde no hay agua, se hacen múltiples inversiones que el proyecto se ejecuta, pero no genera ninguna transformación. Y parte de lo que decimos y que es fundamental para los formuladores de proyectos es que identifiquen eso. Si yo formulo un proyecto, ¿cómo garantizo que ese proyecto que yo formule
está generando el mayor valor público posible. Entonces, ese es un primer elemento clave a la hora de formular cualquier proyecto. Y el segundo es que, como lo central en el Estado en la actualidad es la generación de valor público, hablamos de que en lo público funciona o existe algo que se denomina la cadena de valor de lo público. Y la cadena de valor de lo público que tenemos por acá, subrayadita ahí como en amarillito, ¿qué quiere decir? Es que son los esfuerzos, los eslabones, la unión que hace el Estado para garantizar una transformación. Vamos por partes. Cuando usted formula un proyecto, usted va a encontrar que existe algo que se llama la cadena de valor. Y eso ustedes lo van a encontrar los que ya han formulado un proyecto y los que no lo van a ver cuando estemos hablando de la MGA. Pero hay un elemento básico que es la cadena de valor de lo público, que son los recursos, es la planeación presupuestal, que eso lo van a ver en detalle con la profesora Isabel. Pero es importante que, como estamos hablando de valor público, de generación de valor público, lo que estamos diciendo es, si yo quiero generar el máximo de transformación social, tengo que garantizar que todo me funcione como un relojito, es decir, y ahí hablamos de unos elementos básicos, definir cuáles son los insumos necesarios para garantizar la satisfacción de esas necesidades, identificar cuáles son los procesos, cuáles son los productos, cuáles son los resultados y cuáles son los impactos. Y eso es muy importante porque cuando yo identifico esto, que es, recuerden, tengo recursos limitados para hacer cosas en lo público y como tengo recursos limitados, debo ser muy estratégicos en la identificación de cada uno de estos pasos o eslabones de la cadena. Pero si yo hago el símil con la formulación de un proyecto, cada proyecto necesita unos insumos, unos procesos, unos productos, unos resultados para generar unos impactos. Entonces, las dos cosas tienen relación. Ahora bien, hagamos una pequeña diferenciación o una claridad de qué es un insumo, qué es un proceso, qué es un producto, qué es un resultado y qué es un impacto en el marco de la formulación de proyectos públicos. Y hago esa salvedad porque así como existe cadena de valor público, existe también cadena de valor privado. Y en la cadena de valor público, lo central es satisfacer necesidades de la ciudadanía o de la población, y en el caso del sector privado, el objetivo central es ¿cuál? Generar rentabilidad, es decir, que el negocio sea viable. Entonces, si volvemos a tocar el tema o lo volvemos a relacionar con el tema estatal, hablamos de unos insumos. Entonces, digamos un ejemplo, voy a construir una escuela. Si yo voy a construir una escuela, ¿qué insumo necesito para construir esa escuela? Entonces ustedes me dirán, necesito recursos financieros, humanos, materiales. Ah, bueno, necesito adobes, necesito varilla, necesito cemento, necesito obreros, necesito ingenieros, es decir, todos esos insumos requeridos para construir esa escuela. Y ahí vamos al segundo momento, los procesos. Yo puedo tener los adobes, puedo tener los trabajadores, la varilla, puedo tener todo, pero si no pongo a funcionar a que se empiece el proceso constructivo, lo que va a pasar es que no va a existir esa escuela y lo que vamos a tener es un montón de insumos sueltos. Entonces ahí viene una primera reflexión que se hace en lo público y es esos insumos que yo voy a conseguir para garantizar suplir una necesidad que en este caso se llama escuela, debe garantizar que esos procesos se hagan de manera eficiente, es decir, que para poder yo llegar a la construcción de una institución educativa sea de la manera más eficiente. Y por eso aparece el tercer elemento, que son los productos. Entonces ustedes me dirán, bueno, insumos, varillas, trabajadores, cemento, diferentes asuntos que requiero para la institución. Proceso, pues obviamente el día a día de la obra, todo el proceso constructivo, la unión de lo que hace el ingeniero, el arquitecto, los obreros, los oficiales, todo eso. Y eso me va a empezar a generar unos productos. ¿Cuáles son los productos? Bueno, pues si yo voy a construir una
una institución educativa, puedo tener varios productos, puedo tener toda la obra negra, toda la obra blanca, toda la ventanería, todo eso que es tangible y que uno puede decir, listo, instalar 100 ventanas, hacer todo el tema de instalar pisos, 600 metros de pisos, lo que sea, digamos, esos son los productos. Y miren que hasta ahí estamos en un paso a paso sencillo de generación de insumos, procesos y productos. ¿Cuál sería el resultado en este primer escenario? La construcción de la institución educativa, que debe garantizar en primer lugar el cumplimiento de un objetivo, que en lo público es, si yo voy a construir una institución educativa, ¿cuál será, cuál será la razón de ser de construir una escuela? ¿Alguien se anima a decirme para qué construye una escuela un alcalde o un gobernador? ¿Para qué se construye una escuela? ¿Ustedes qué creen? Bueno, me están escuchando. Dale, Santiago. Pues en general sería para ampliar la oferta educativa del municipio o para, digámoslo así, hacer que las escuelas existentes no tengan tantas personas ni haya tanto hacinamiento de estudiantes, pues esa es la parte que supongo yo. Claro, entonces mire que ahí Santiago nos está dando unas pistas y es que justamente el resultado inicial es construye una escuela, ya sea porque hay un déficit, hay hacinamiento o porque hay una necesidad en un territorio. Entonces el resultado inicial es cuál, en lo público es la escuela construida. Ahora, con construir la escuela no acaba la labor del Estado, porque en último... Andrea también alzó la mano. Andrea, no sé si nos quieres decir algo. Dale, dale Andrea, que no había visto, qué pena. Hola, no, pues como lo expresó el compañero, básicamente para satisfacer la necesidad educativa dentro del territorio. Muchas gracias, Andrea. Sí, y tiene claridad eso, y es, claro, puede haber una necesidad que los niños estudien, hay hacinamiento o hay crecimiento de la demanda, pero como estamos hablando de que es generar o maximizar el valor público, lo que estamos diciendo acá es que ¿cuál puede ser el impacto? Y hago esa pregunta, ¿cuál consideran ustedes que es el principal impacto que genera en un territorio crear, por ejemplo, una institución educativa? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál puede ser el principal impacto? Medible, que se vea a primera medida. ¿Quién se atreve ahí a darnos su opinión? Recuerden, el primer insumo es, el primer elemento es el resultado, institución construida, ahí uno puede ver el edificio, ver las paredes. ¿Cuál consideran que puede ser el impacto que le genera a un territorio que haya una institución educativa? La necesidad de docentes. Pero eso, una necesidad de docentes, porque puede ser entendido como un impacto. Recuerden, impacto, transformación, algo que permite maximizar el cumplimiento de una necesidad o de una aspiración de una comunidad. Santiago tenía la mano levantada. Pues yo iba a decir por un impacto económico en general, por todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la planta y todo este tipo de cosas que afectan al municipio porque en parte tiene que hacerse cargo y también a la administración pública. Ok, uno podría decir, eso genera unas obligaciones tributarias. Acá Javier nos pone algo interesante en el chat y es que nos habla del tema del mejoramiento de la calidad de vida. Y es porque justamente uno de los asuntos que es fundamental en términos de impacto es que cuando usted construye una escuela en un territorio, donde no había esa escuela, empiezan a haber un montón de transformaciones adicionales, cosas que necesariamente van a mejorar la calidad de vida. Algo tan sencillo, si en un territorio hay unos altos índices, por ejemplo, de analfabetismo, y hay una institución, teóricamente, cuando pase un tiempo y la institución educativa empiece a funcionar, se supone que esos indicadores de analfabetismo van a bajar.
pero también seguramente disminuyan asuntos como las riñas, la violencia o asuntos de peleas entre jóvenes porque no hay oferta educativa. Es decir, cuando hablamos de los impactos, lo que estamos identificando son todos esos elementos adicionales que vienen, digamos, ligados a la creación de, como tal, de esa institución educativa. Andrea tenía la mano levantada. También podría ser el impacto social. Por ejemplo, Claro. digamos, en las zonas rurales suelen ser las escuelas los puntos de reunión de las comunidades. Entonces, como el afianzar las relaciones de las personas que viven en esas comunidades, pues también podría ser un impacto a partir de la construcción de esa escuela. Claro que sí, Andrea, y ahí pones algo muy fundamental y es que miren que construir una escuela, pero la podríamos llamar biblioteca o la pudiéramos llamar colegio, cancha deportiva, tiene una serie de elementos adicionales que generan en un estado como el colombiano o cualquier entidad, llámese alcaldía, gobernación, generan unos impactos positivos adicionales. Obviamente, ahorita nos decía uno de los compañeros que eso genera, Santiago nos decía, es que eso genera unas obligaciones y parte en términos de mantenimiento, los costos, todo eso. Y parte del ejercicio de la formulación de los proyectos es que cuando yo formule un proyecto debo garantizar que la operación de ese proyecto genera más beneficios que perjuicios a la entidad estatal. Es decir, cuando yo hago la relación de lo que me vale mantener esa institución educativa versus la transformación o los efectos positivos que me genera, debe ser siempre mayor. Y eso lo vamos a ver un poquito cuando estemos hablando de la MGA, eso ya de pronto lo conocen algunos, pero parte de la viabilidad de un proyecto es eso, es que efectivamente los efectos que genera positivos en un territorio son mejores que lo que implica no construirlo, porque también esa es otra opción en el sector público. Si al hacer la comparación entre el efecto que me genera construir el colegio o no construirlo y resulta que sale mejor no construirlo, pues la opción es ¿cuál? No construirlo porque no está generando una maximización de los recursos. Recuerden, sector público, recursos limitados. Y al ser los recursos limitados es fundamental garantizar que ese proyecto que usted formule haga la mayor posible transformación. Entonces ahí es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta y que, digamos que viendo los temas de corrupción que pasan en Colombia, una de las dificultades que tenemos es justamente esa. Se formulan proyectos para territorios que no lo necesitan, para situaciones o comunidades que no lo requieren y que lo que pasa es que se convierten en elefantes blancos. Entonces, ahí hay un primer elemento, señores formuladores de proyectos o que les interesa formular de los proyectos, es ¿cómo hago para formular un proyecto que garantice al máximo la generación de valor público más alto? Es decir, formule un proyecto que genere la opción que mejor genere, que genere más valor público. Eso es fundamental. Miren, hay historias de personas, entidades estatales, que van a formular un proyecto para una comunidad. Recuerdo un caso en una comunidad indígena. Fueron a ser visitadas por unos expertos en formulación de proyectos y esos expertos en formulación de proyectos, al visitar esa comunidad durante 1 o 2 días, llegaron a la conclusión que uno de los principales problemas de esa comunidad era que no había acueducto y que no había baños públicos. Entonces lo que terminaron diciendo era que el proyecto más importante para esa comunidad indígena era construir baños y acueducto. Pues bien, se invirtió toda la plata que ustedes se imaginen en términos de regalías, en generación de recursos, y cuando se construyó el proyecto, eso tuvo fotografías, generó mucho impacto, pero cuando fueron a ver a los 2, 3, 4 meses, 1 año, primero, nadie usaba los baños.
porque resulta que culturalmente esa comunidad hacía sus necesidades, eran comunidades de cierto comportamiento nómada, no necesariamente eran sedentarios como nosotros, no hacían sus necesidades en baños, no sabían para qué eran, entonces esos baños se habían convertido en bodegas, en espacios para arrumar cosas, llenarlos de materas, hacer otro tipo de prácticas. Y dos, en el tema del acueducto, empezó a pasar que se dañaban las canillas, se dañaba el acueducto, y entonces empezaron a averiguar qué era lo que pasaba, si era un problema de materiales, de supervisión, había quedado mal la obra, y después de una investigación lo que encontraron era que la misma comunidad, las mujeres de esa comunidad, eran las que estaban dañando ese acueducto, porque resulta que era una comunidad muy machista y las mujeres se encontraban en el ejercicio de desplazarse hasta el río, hacerle lavar la ropa o ir a recoger agua, el espacio para poder conversar y compartir con las otras mujeres. Y al crear un acueducto, lo que se terminó generando era que ya ellas no podían salir de la casa. Entonces, miren, la persona que viene de afuera, el formulador de proyectos, ve problemas de baños, ve problemas de acueductos, pero la comunidad tiene otras necesidades. Entonces, parte del ejercicio en la formulación de proyectos es cómo identificar que lo que yo quiero generar como valor público verdaderamente es valor público, es lo que la comunidad necesita y ayuda a lograr algo que está por aquí abajito que dice impactos, cambio en las condiciones de vida de la población objetivo. Eso es lo más difícil, porque generalmente los proyectos se formulan desde un escritorio. Y viene un tema que este es el otro cortocircuito que, recuerden, para los que se sumaron y que llegaron un poco más tarde, contábamos que parte del interés de este taller es cómo ayudamos a que ustedes entiendan y entre todos entendamos los cortocircuitos que hay a la hora de formular un proyecto. Esos cortocircuitos que hay entre en el momento en que se diseña un proyecto y se ejecuta a través de un contrato. Es decir, ahí nosotros identificamos varios cortocircuitos y que los formuladores de proyectos terminan enfrentándose a situaciones muy complejas que hacen que un proyecto que ante el aplicativo puede verse eficiente, bueno, viable, pero que en la vida real no funciona. Entonces, hay un segundo cortocircuito. Entonces, el primero que hablábamos era generación de valor público, identificación de objetivo de desarrollo sostenible, de plan de desarrollo, es decir, como toda esa parte misional, ética, estratégica que debe cumplir un proyecto. Pero el segundo es otro asunto muy grave que hace que muchos de los proyectos fracasen, y es que los formuladores de proyectos no conocen la diferencia entre un programa de gobierno, el tránsito hacia un plan de desarrollo y los momentos de la ejecución y seguimiento a ese plan de desarrollo. Esta semana justamente la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia recibieron el premio a hacer los mejores planes de desarrollo nacional, departamental y municipal por ser unas experiencias muy exitosas. Pero es muy importante que nosotros como formuladores o como personas que nos interesan los proyectos empecemos a identificar esto, que es que en Colombia existe algo que se denomina el voto programático, y si bien eso no funciona completamente, es fundamental identificar que cuando usted está votando por un candidato, está votando es por un programa de gobierno, y que en ese programa de gobierno está el derrotero, la ruta de lo que va a pasar en ese territorio durante 4 años. Quiere decir que si yo voy a formular un proyecto y quiero participar, si alguien quiere participar en temas de política o quiere participar proponiendo cosas, pues lo que esté en el programa de gobierno es lo que va a quedar en el siguiente momento, que se va a llamar plan de desarrollo. Es decir, los candidatos tienen programas de gobierno que van acompañados de un documento de compromiso, ya sea del alcalde, del gobernador o del candidato a la presidencia, y las bases de lo que él va a entender como el desarrollo. Cuando ese alcalde, a ese gobernador, a ese presidente lo elegimos, pasamos al momento que se denomina el de la planeación, y es donde se formula el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene 4 asuntos claves donde
También, señor formulador de proyecto, señora formuladora de proyecto, usted tiene que identificar en esa fase lo que tengo como interés de formular, de crear como proyecto, a qué le apunta. Entonces, claro, el plan de desarrollo tiene una fase diagnóstica. Si ustedes hoy quieren formular cualquier proyecto en sus territorios, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a ese plan nacional, departamental o municipal y revisar la parte diagnóstica del proyecto, porque en el diagnóstico están las prioridades, las necesidades del territorio. Miren, la mayoría de planes de desarrollo de estos gobiernos recientes, que bueno, ya van a cumplir 2 años, es decir, gobiernos que iniciaron en 2020, les tocó cambiar todo el plan de desarrollo, porque recuerden que la pandemia arrancó en marzo y los planes los empezaron a formular en enero. Y en junio ya tenían que estar ratificados los planes. Pues bien, los planes estaban casi listos en marzo y al Departamento Nacional de Planeación le tocó decir, alcaldes, gobernadores, les doy más tiempo, formulen y reformulen sus planes a la luz de la pandemia. Entonces, el diagnóstico de la mayoría de planes de desarrollo tuvo que ser reorganizado en función del COVID. Entonces, segundo insumo es, en esa identificación del proceso de planificación, si queremos formular un proyecto, tenemos que irnos. Si es un proyecto que voy a formular para una gobernación o una alcaldía, debo irme directamente al plan de desarrollo, a su parte diagnóstica, para ver si eso que yo tengo como interés tiene o no insumos en ese plan. Pero si yo quiero participar en los procesos de política, dar directrices, acompañar un candidato, pues nos movemos en el escenario del programa de gobierno. Y en el programa de gobierno lo que nos interesa es dar los insumos para que cuando ese candidato sea elegido, efectivamente el interés poblacional o sectorial que represento queden ahí visibilizados. ¿Qué es el otro asunto? Tenemos el primero que es el diagnóstico, el segundo que es la parte estratégica. Miren, esa es la parte más fundamental, señor y señora formuladora de proyectos, y es que todos los planes tienen un componente de formulación estratégica, es decir, donde usted encuentra línea, componentes, programas, proyectos, casi pocos planes llegan hasta proyecto, casi todos llegan hasta programa, pero está todos los elementos estratégicos a los cuales se le van a invertir los recursos durante los 4 años. Es decir, que si yo voy a formular un proyecto y no sé a cuál línea, a cuál componente, a cuál programa, a cuál proyecto le suma eso que yo tengo como interés, es muy probable que su proyecto sea inviable. Entonces recuerden, en plan de desarrollo hablamos de el diagnóstico, hablamos de la formulación y la más importante, el plan de inversión. Miren, la mayoría de los municipios, de las gobernaciones, tienen unos recursos muy limitados, recursos que su mayoría provienen del gobierno nacional y que en muchos casos vienen con una destinación específica. Ese es uno de los asuntos que más uno refuerza en los trabajos con las diferentes comunidades cuando está hablando de ejercicios de planeación. La mayoría de los candidatos prometen el cielo y la tierra con fin de ganarse una elección, pero resulta que los recursos son limitados. Miren, cerca del 70% de los recursos que tiene un territorio vienen amarrados a través de algo que es el Sistema Nacional de Participación. Y en ese Sistema General de Participación, está definido que es que el presupuesto va a un porcentaje para educación, otro para saneamiento, otro para temas de desarrollo humano y de temas de acueducto, salud y educación, y muy poco es lo que le queda a las alcaldías o las gobernaciones para hacer cosas que estén por fuera de ese componente. Entonces lo que uno les dice a las comunidades, revise realmente si ese municipio, si ese candidato, si está estudiando el presupuesto real que tiene disponible un territorio. Entonces, en el plan de inversiones van a encontrar que esa parte estratégica le asigna a cada una de las líneas componente unos recursos preliminares que se aspiran a conseguir para ejecutar los proyectos. Miren, entonces, si yo voy a formular un proyecto, miren todo lo que tengo que conocer es plan de inversión, parte estratégica y eso a qué le está sumando en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Y la parte pues que son la más sencilla
entre comillas, pero donde menos participa la comunidad es la fase de la ejecución, que es donde decimos, ya pasamos de la formulación a la ejecución. ¿Y cómo se ejecuta las acciones que hace el Estado? Se hacen a través de contratos, es decir, son los contratos los que permiten en los territorios que el Estado llegue con su acción. Es decir, hoy son muy pocas las alcaldías y las gobernaciones que tienen, por ejemplo, trabajadores de obras públicas. Es decir, hoy son contadas, o sea, y los trabajadores oficiales que existen, hemos dicho, están esperando que pensionen para cerrar eso, porque la mayoría de las alcaldías o gobernaciones lo que terminan haciendo es sacando una licitación, y a través de esa licitación lo que hacen es conseguir a un tercero que ejecute la obra, llámese pavimentar una vía, construir un túnel, construir un edificio, ya eso se hace a través de terceros. Por eso es que es muy importante, señores formuladores, que cuando usted se esté pensando en un proyecto, tenga muy bien costeado todos los valores, porque el proyecto que usted formula por sí solo, sin depender de terceros, debe garantizar llegar al cumplimiento de ese resultado que en la mayoría de los casos es algo tangible. Un colegio construido, unas vías pavimentadas y unos elementos, pues digamos que son tangibles, medibles. Entonces, hay otro elemento que es importante que ustedes identifiquen. Recuerden que si van teniendo preguntas pueden alzar la mano o pueden interrumpir para que sea más fácil irlo resolviendo pues en el tiempo. Pero recuerden que acá lo que estamos haciendo es identificando cortocircuitos. Entonces, primer cortocircuito, formuladores de proyectos que no identifican a cuál objetivo de desarrollo sostenible le apuntan, o si el valor público al que le están apostando efectivamente es el que la comunidad o el territorio necesita. Dos, no identifican si a la hora de formular un proyecto, ese proyecto tiene financiación en los niveles de planeación. Y solo para ponerles este ejemplo, hoy en Colombia existen planes de país, departamentales, regionales, sectoriales y municipales. Miren, si yo voy a hacer un proyecto para el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, ustedes tendrían que identificar primero que allá hay unas comunidades indígenas y que seguramente tienen unos planes de vida, y que adicional a eso, en Murindó hay un plan de ordenamiento que por el tamaño del municipio se llama esquema de ordenamiento territorial. Entonces, yo no puedo formular un proyecto allá si no conozco si está permitido o no en el esquema de ordenamiento territorial y en la forma como coinciden el desarrollo de sus comunidades en sus planes de vida. Entonces, fundamental identificar si mi proyecto es de carácter municipal. Mi tarea es identificar de lo municipal hasta el orden de país, pero si es de tipo regional, lo mismo, tengo que tener la posibilidad de leer el país y leer lo municipal, porque aunque el proyecto se ejecute, diga, en el departamento de Antioquia, es decir, lo ejecute la gobernación de Antioquia, ese proyecto de la gobernación de Antioquia va a impactar unos territorios específicos. Les pongo un ejemplo, la gobernación de Antioquia puede estar hoy liderando la construcción de las autopistas o del túnel, por ejemplo, del Toyo. Un proyecto como el túnel del Toyo tiene recursos de múltiples fuentes, tiene recursos del Plan Nacional de Desarrollo, porque es que en el Plan de Desarrollo hay recursos para cofinanciar, tiene del Plan Departamental de Desarrollo y tiene del plan municipal, en este caso de Medellín. Sin embargo, ese proyecto Túnel del Toyo, que va hacia el occidente, conecta el occidente con el Urabá, es decir, Santa Fe de Antioquia, hacia Cañas Gordas, hacia Mutatá, bueno, apartado toda esta zona del Urabá antioqueño. Si bien ese proyecto se ejecuta en ese territorio, los recursos no solamente dependen de la gobernación, dependen del gobierno nacional y dependen de la alcaldía de Medellín, que si bien no está en la zona directa de influencia del proyecto, todo lo que pase económicamente, política, socialmente con el Urabá va a afectar a Medellín, porque es en este caso la capital del departamento y todos los temas económicos se mueven también en esta capital. Entonces,
otro de los asuntos fundamentales que le pasa a los formuladores de proyectos es que no identifican claramente esos vínculos entre planes, programas y proyectos, pero también entre los niveles de gobierno y los sectores. Y miren, por ponerles un ejemplo, hay Plan Nacional de Desarrollo, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay planes y políticas sectoriales, hay políticas, por ejemplo, de niñez, infancia, adolescencia o políticas de juventud. Hay planes departamentales para superar la pobreza, para el manejo de cuencas, planes ambientales, planes regionales y similar en lo municipal. Si usted como formulador, que se dice que está interesado en estos asuntos de la formulación de proyectos, no tiene esto claro, lo que termina sucediendo es que usted formula un proyecto, recuerden, viable para la MGA, pero inviable para la vida real de las comunidades. Entonces, ahí tenemos ese otro cortocircuito. Ahora, para poner un ejemplo de lo que yo les digo entre esa relación entre plan, programa y proyecto. Seguramente no todos sean del departamento de Antioquia, pero hago este ejemplo con un proyecto de la gobernación de Antioquia, pero parte de la tarea o del ejercicio que ustedes deberían hacer es ese proyecto que yo identifico en mi territorio, eso a qué está articulado. Entonces yo les decía, hay unos niveles operativos o instrumentos de planeación. Recuerden cómo empezó la charla, planes, programas y proyectos. Y debajo de esos proyectos van a ver que vamos a tener la colita que se llama contratos. Es decir, el nivel al que vamos a llegar esta vez es hasta contrato. Pero miren, el plan, entendido como ese marco general que contiene las directrices que se deben seguir para la formulación de programas y proyectos. Entonces ahí les pongo un ejemplo. Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023, que a su interior tiene una estrategia o una línea estratégica que se llama nuestra gobernanza y que para efectos del ejemplo que les voy a poner del programa y el proyecto encontramos un componente que se llama ciudadanía activa y acción colectiva. Ojo, el tema sobre el ejemplo que lo vamos a hacer es sobre un proyecto que tiene que ver con juntas de acción comunal. Pero para poder yo saber que quiero hacer un proyecto o un contrato de juntas de acción comunal, tengo que identificar eso cómo aparece en el plan de desarrollo. Entonces, eso es el plan. Dentro de ese plan hay una línea específica que es la línea 5, nuestra gobernanza, que tiene un componente que se llama ciudadanía activa y tiene un programa especial que se llama el programa 3, fortalecimiento de la organización comunal en Antioquia. Miren, entonces, un plan que tiene muchos programas, que tiene varias líneas, que tiene varios componentes, pero que al interior de un componente que se llama ciudadanía activa y acción colectiva, tiene un programa específico que se llama fortalecimiento de la organización comunal. Y hasta ahí llega el plan de desarrollo, pero cuando uno empieza a indagar por la administración pública, me encuentro que ese programa se convierte en proyectos y que en el caso específico de este programa cuenta en la actualidad con 2 proyectos pero para efectos del ejemplo que les quiero poner, solo les voy a hablar de uno. Miren, proyectos es el nivel básico de la planeación en el cual se plasman los objetivos y se generan productos y resultados. Para efectos de este ejemplo, tenemos que en la gobernación de Antioquia hay un proyecto que se llama Implementación de Estrategias para la Formación Oportuna y Adecuada de las Capacidades y el Nivel de Empoderamiento de los miembros de las organizaciones de acción comunal en Antioquia. Y tiene un código BEPIN, que también la profesora Isabel les va a hablar de eso posteriormente. Es decir, usted puede formular un proyecto, pero si no tiene un código BEPIN es como si el proyecto no existiera, porque el código BEPIN lo asigna el banco de proyectos y lo asigna la entidad territorial, el formulador oficial, pero es como la cédula de ciudadanía, por decirlo así, disculpen el ejemplo, es la cédula de ciudadanía de ese proyecto en el mundo de lo público. Van a ver hasta donde nos den los tiempos y los intereses de ustedes, que cuando estén formulando un proyecto vamos a llegar justamente hasta el momento de la formulación, de enviar el proyecto a través de la MGA web. Pero para poder que eso adquiera un código BEPIN, debe ser aprobado por un formulador oficial, es decir, el gobierno lo debe aceptar. Entonces,
Señores, formulan, si yo debo entender qué parte del plan, en qué programa se está matriculando el proyecto que yo tengo interés de formular. Lo otro que se debe tener en cuenta es que si yo hoy no tengo claro de dónde se va a pegar esa iniciativa que yo tengo como proyecto, si yo no tengo claro eso, va a ser muy difícil la formulación como tal de los proyectos y mucho más la gestión de los recursos, porque resulta que en este caso específico, este proyecto que tenemos de ejemplo, durante 4 años se va a convertir en varios contratos. Recuerden, plan, programa, proyecto. Y la forma como ese proyecto llega a territorio es a través de contratos. Por ponerles un ejemplo, este caso específico del proyecto de implementación de estrategias de formación oportuna para organismos comunales, en el año 2021, en la gobernación de Antioquia, tranquilamente se pudo convertir en algo así como 50 contratos. Recuerden, un proyecto que está formulado en la MGA, que su horizonte de ejecución son 4 años, los 4 años del gobierno, cada año va a recibir recursos y financiación pública. Y cuando estamos en la vigencia de cada periodo, cuando estamos en esa vigencia, esos recursos el gobierno no puede decir, ah, sí, lo va a sacar como si fuera una caja menor. No, lo tengo que sacar a través de un proceso de contratación. Uno de los asuntos pues, que hablaremos en este taller. Pero eso que vamos a sacar no solamente se ejecuta en un solo contrato, se ejecuta a través de múltiples contratos y que lo que nos invita a nosotros, como personas que estamos interesados en la formulación de proyectos, es identificar esos contratos que se están ejecutando en mi municipio, en mi territorio, a qué proyecto están matriculados. Porque en los proyectos públicos ningún proyecto se puede hacer si no tiene claro una trazabilidad en términos de plan, programa y proyecto. Ahora, para algunos puede ser un poco redundante esto, pero es importante tener esto presente. Hay 3 aspectos sobre los que queremos reforzar en esta parte de la conversación y es, ¿qué es lo central de las políticas? ¿Qué es lo central del marco lógico? ¿Y qué es lo central de la MGA que hacen que exista ese cortocircuito? O sea, ¿qué es lo fundamental que debemos tener en cuenta nosotros a la hora de formular un proyecto? Porque es que si no tenemos claro esos 3 elementos, recuerden, política, marco lógico y MGA, eso se ve muy enredado, se ve muy suelto, pero si yo no le doy la trazabilidad, lo que termino haciendo es que estoy aprendiendo a formular proyectos que ya están condenados al fracaso. Entonces, lo primero, con las políticas públicas es importante que ustedes entiendan que una política es una ruta o un horizonte compartido entre diferentes actores del Estado. En Colombia hay múltiples políticas públicas que le apuntan a diferentes intereses. Hay políticas públicas poblacionales de mujeres, jóvenes, de adultos mayores, pero también sectoriales, política pública de emprendimiento, política pública para ganaderos, es decir, existen muchas y en el nivel nacional, departamental o municipal. Por eso, en este cuadrito que les compartimos, decimos que una política pública es aquella que garantiza la incorporación de los elementos de la cadena de valor público. Es decir, miren que vuelve a aparecer el tema de la cadena de valor de lo público. Es fundamental que cuando usted formule un proyecto, usted identifique a cuál política pública le está sumando. Entonces, miren que decíamos, no solamente es que le sume un objetivo de desarrollo sostenible, no solamente que le tribute al Plan Nacional o Departamental o Municipal de Desarrollo, no. Debe sumarle también de una manera clara a una política pública. Por eso, esa política pública lo que hace es demostrar esas capacidades reales o esa voluntad institucional que tiene el Estado en función de lograr la satisfacción de una necesidad, es decir, generar valor público.
Es decir, en síntesis, una política pública lo que hace es operativizar planes, programas y proyectos en función de maximizar el valor público. Recuerden, si vas a formular un proyecto, tienes que identificar a qué política le suma. Y cuando hablo de política, menciono política pública, plan de desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible. Y hay unos elementos que seguramente algunos de ustedes ya saben o ya han visto, y tiene que ver que como en asuntos básicos de fundamentación sobre políticas públicas, que no me voy a detener mucho en ellos, pero que es importante que ustedes reconozcan. Entonces tenemos ¿qué son las políticas? Pues conjunto de objetivos, decisiones y acciones. Son soluciones específicas, son procesos de mediación social, sirven para orientar la gestión del gobierno, se cristalizan en programas y proyectos y en términos generales son la forma a través de la cual el Estado concreta en los territorios sus deseos de transformación, porque tiene una finalidad, unos objetivos, una estructura y lo más importante, unos recursos. Si una política pública no tiene recursos, es un canto a la bandera. Y el segundo elemento que tiene que ver con el marco lógico, entonces recordemos, vamos buscando cortocircuitos, entonces hablamos de valor público, hablamos de política pública, y ahora hablemos de proyecto. Esto ya lo hemos trabajado, seguramente algunas personas que hacen parte de la especialización es muy normal o conocen mucho estas definiciones, pero hay unos elementos centrales de los proyectos que ustedes, sobre todo las personas que no tienen que ver o que no tienen de lleno tanto conocimiento de los proyectos, lo deben conocer, y es que en términos generales, un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de actividades con fecha de inicio y de fin y que busca lograr unos objetivos. Es decir, tiene unos objetivos que deben ser realizables y debe dejar unas evidencias. Es decir, y hay unos asuntos relacionados con el tiempo, el costo y los recursos. ¿Qué es un proyecto? Esa relación entre tiempo, costos y recursos en función de unos objetivos. Digamos que eso es lo básico de un proyecto. Ahora, hay unos elementos centrales y que ustedes los van a ver dentro de las siguientes clases cuando estemos hablando de la MGA, y tiene que ver justamente con estos 8 elementos que debe cumplir cualquier proyecto. Miren, si usted va a formular un proyecto, debe garantizar, primero, tener claro cuáles son los recursos materiales y humanos que se requieren. Segundo, cuáles son las actividades. Recordemos el ejemplo de la escuela: recursos materiales, el lodo, el cemento, la varilla, los trabajadores; actividades, revocar, construir, instalar baños, instalar metodología, la forma como se va a concretar esa ejecución; tiempos, costo, resultados y objetivos específicos para cumplir esos resultados. Y sobre todo el 8, que es el más complicado, y es el deseo de cambio. Recuerden que cuando una administración construye un colegio o construye una cancha, el objetivo no es construir la cancha. Digamos, el contrato seguramente sea construir una cancha, pero el deseo de cambio es todo lo que significa la existencia de esa cancha, toda la transformación social, política, cultural que puede generar la construcción de esa biblioteca, la operación de esa institución educativa. Entonces, estos elementos centrales de los proyectos se centran o se sintetizan en algo que en el Estado y según el Departamento Nacional de Planeación tiene que ver con las tipologías de proyectos de inversión pública que hoy existen en Colombia. Porque recuerden, existen proyectos privados, proyectos públicos, pero en el caso específico, bueno, por acá están preguntando, profesora Isabel, que están teniendo como dificultades para el enlace del listado de asistencia. Sí, es porque está creado con el usuario de la universidad y no permite como públicos externos, pero no hay problema. Es una mera estadística, pues que igual yo puedo reportar por ustedes, entonces tranquilos, es cuántas personas se conectan pues a este ejercicio para efectos de la universidad, saber qué tan bueno es crear estos ejercicios.
pero bueno, acá hemos estado intermitentes con la participación diferente a la del profesor y mía, cerca de 10 personas. Listo. Andrea Ceballos, gracias profesora. Andrea Ceballos tiene la mano levantada. Dale, Andrea. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos acceder a la grabación de la clase? Pues yo me conecté tarde, no sé si de pronto lo hablaron al inicio. Sí, si quieren en el chat ponen sus correos y yo les voy copiando en una hojita mientras el profesor termina pues con el ejercicio, y una vez descarguemos la grabación se las compartimos a sus correos. Súper, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Entonces tenemos que estos elementos centrales los cumple cualquier proyecto, privado o público, pero como estamos hablando de formulación de proyectos públicos, lo que nos interesa es que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de proyectos públicos, nuestro referente oficial será siempre el Departamento Nacional de Planeación, quien es la entidad en Colombia que determina qué se puede hacer o qué no se puede hacer en términos de formulación de proyectos de inversión pública. Entonces, ¿cuál es la primera definición que nos dice el Departamento Nacional de Planeación? Dice, los proyectos contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o provisión de bienes o servicios por parte del Estado. ¿Qué es un proyecto público? Recuerden, primero utiliza recursos públicos. Tiene actividades limitadas en el tiempo, es decir, no es de toda la vida. Y debe garantizar o tiene como fin crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que provee el Estado. Entonces, según estas características, ¿qué nos dice el Departamento Nacional de Planeación? Que existen dos tipologías de proyectos y que esas tipologías de proyectos, pues, son planeadores, planeación es muy concreta, existen dos tipologías, tipo A y tipo B. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bien, los tipo A son aquellos proyectos que comprenden el desarrollo de algunas actividades limitadas en el tiempo y que implican la transformación, es decir, la agregación de valor público. Primero, se caracterizan pues porque utilizan total o parcialmente recursos públicos. Segundo, en esa producción o prestación de servicios atienden necesidades y oportunidades de una población específica. Y estos proyectos, como lo mencionábamos ahorita, están relacionados con creación, ampliación o mejoramiento o recuperación en la prestación de servicios misionales, de gestión de las entidades. Entonces, planeación nos pone dos ejemplos, pues varios ejemplos de esto que hemos denominado como proyectos tipo A. De esto ya hablamos ahora. Por ejemplo, proyectos de construcción de infraestructuras. Ahí caben proyectos de vías, de construcción de vías, hospitales, colegios, viviendas, entre otros. Pero también de proveer servicios de educación formal, de promoción de la salud, de información geográfica, de gestión de la calidad, documental, cultural. Ahí caben todos los servicios que presta el Estado. Quiere decir que estos proyectos que el Departamento Nacional de Planeación define como los proyectos tipo A son esos proyectos que tienen que ver directamente con la inversión social, con la inversión en territorio, que usted como ciudadano los ve a través de obras, a través de servicios. Entonces, estos son los proyectos que por lo general nosotros como formuladores de proyectos nos concentramos porque estamos en el sector de la salud o estamos en el sector educativo o estamos en el sector cultural o de diseño. En cualquiera de estos sectores lo que hacemos es tratar de cumplir con esta tipología. Y los proyectos tipo B tienen otra característica y son esos proyectos que permiten que el Estado funcione. ¿Qué quiere decir eso? Es esos proyectos que permiten que el Estado funcione o opere. ¿Por qué? Porque son los proyectos que permiten el mantenimiento, la preservación y el apoyo a la función del Estado.
Es decir, ahí cabe desde el pago de la nómina de los trabajadores hasta garantizar asuntos como que el edificio funcione, el pago de la vigilancia y todos esos elementos que garantizan la operación de la institución denominada Estado, llámese gobierno nacional, departamental o municipal. Si ustedes ven, nosotros como ciudadanos poco tenemos que ver con esta tipología de proyectos, porque cuando hacemos formulación de proyectos, pues uno nunca va a hacer, bueno, muy pocas veces, como ciudadano voy a hacer un proyecto para pagarle, para crear nuevos cargos o para pagar la vigilancia de la alcaldía, de la gobernación. No, uno generalmente formula un proyecto para solucionar una necesidad puntual que tiene una comunidad a la que yo pertenezco. Listo. Entonces, hasta ahí vamos como con esos primeros cortocircuitos de, bueno, política, identificar la tipología de proyecto, que esa también es una confusión que tienen muchas personas, y viene uno de los elementos que vamos a trabajar más adelante, no vamos a profundizar mucho en esto porque pues solo marco lógico es un diplomado completo o es pues un curso largo, pero es central identificar que en la formulación de un proyecto, igual si a ustedes les interesa les vamos a compartir bibliografía de este tema, pero en la formulación de un proyecto, la forma en la que yo verifico si el proyecto cumple o no cumple, si es viable o no viable, es a través de identificar o hacer un análisis de lo que se denomina la lógica vertical y la lógica horizontal de la formulación de un proyecto. Ya les voy a explicar qué es esto de la lógica horizontal y la lógica vertical. Javier, tienes la mano levantada. Profe, sí, es que le quería preguntar, el proyecto tipo A entonces sería el proyecto de inversión y los proyectos tipo B serían los proyectos de funcionamiento, básicamente. Sí, tal cual. Súper bueno tu comentario, Javier. En palabras concretas, lo que denominamos proyecto tipo A son proyectos de inversión o que uno ve en territorio. O sea, usted ve la vía, el hospital, el colegio, o ve la prestación del servicio educativo, o sea, todo lo que la comunidad es tangible. Y los tipo B son los relacionados con el funcionamiento, pago de nómina, mejoramiento de instalaciones educativas, pues instalaciones públicas, entonces sí se relacionan más con el funcionamiento. Ahí hay unos asuntos interesantes también por ver en detalle y es que en Colombia hay una normatividad, tenemos entre esas la ley 617, en la cual es los gobiernos locales, departamentales, están obligados a garantizar un equilibrio entre la inversión, entre la ejecución de recursos de inversión y de funcionamiento. Es decir, hay unos estándares dependiendo las características de población, recursos, bueno, son varios factores, pero hay unos requisitos de cuánto dinero se puede gastar un alcalde o un gobernador en funcionamiento sin superar ese tope para no incumplir los indicadores o esa regla fiscal. Porque cuando un gobierno gasta más en funcionamiento, es decir, está gastando más en personas que en las necesidades de la comunidad, eso lo que hace es que unos indicadores de planeación nacional hagan que muchas veces los municipios sean intervenidos por órganos de control o por otras entidades que tienen que garantizar, velar porque hay un equilibrio entre lo que se gasta en funcionamiento y lo que se gasta en desarrollo con las comunidades o en inversión. Profe, qué pena, por eso era que te lo preguntaba pues y quería pues como esa salvedad, porque muchas veces esos proyectos tipo B que podríamos llamar entre comillas de funcionamiento, eh, toca, yo fui secretario de despacho pues en un municipio y en ocasiones pues por ese tema del indicador que tú mencionas, no es que toque, sino que eh, se podría mirar también como en el tema de inversión. Ejemplo, hay ocasiones que uno hace eventos con el adulto mayor, con juventud, con estas poblaciones o lo que tú llamas pues mantenimiento pues como de escenarios deportivos o infraestructura educativa
que uno lo mete más por inversión precisamente para no golpear tan fuertemente el indicador de la IC 17. Entonces es también como los compañeros al momento de formular los proyectos, sobre todo en entidades públicas, hay ocasiones que toca también estar revisando este otro tipo de variables para que cuando se asesore un alcalde o un secretario de Hacienda o pues la oficina de planeación se tenga en cuenta pues como ese tipo de tipología de proyectos que es bastante interesante, no lo había visto de esa manera, para poder pues como formularlos y estructurarlos y tratar de que se esté tratando de un proyecto de inversión, si de pronto el municipio está pues como cayendo en ese tema de ley 617. Muchas gracias, profe. No, a vos, Javier, ahí hay un asunto por revisar y es que en la formulación de proyectos ahí se corre mucho ese riesgo de no diferenciar lo que es la plata o los recursos destinados para la inversión y los para el funcionamiento. Eso ahí se presta muchas veces también para disfrazar eh, algo que algunos de pronto ya han escuchado que se llama nómina paralela. Es decir, yo digo que voy a gastar en inversión para mejorar los servicios de educación. Y cuando hoy miro, son puros funcionarios en la institución, llámese alcaldía o gobernación, entonces es como si hubiera el doble de planta, entonces me estoy gastando la plata que es para funcionamiento del colegio, para mejoramiento o ampliación de cobertura, me la estoy gastando en funcionarios para pagar cuotas políticas. Entonces, eso tiene pues como sus pros y sus contras y obviamente sus riesgos. Ya estamos finalizando porque es hasta las 7:30 esta conversación, pero básicamente voy a dejarles unos insumos y es que los últimos cortocircuitos tienen que ver con la no identificación de cuando formulo un proyecto, yo tengo que tener claro que el proyecto cumple con lo que llamamos la lógica horizontal y la lógica vertical. Por acá podemos arrancar la próxima sesión, pero básicamente en esta lógica o en esta validación de un marco lógico, más o menos el análisis que se hace es, yo parto, vamos a ver el caso del análisis de la lógica horizontal. Ubíquense acá en la parte verdecita donde dice sí, en la parte de actividad. Entonces se supone que cuando usted formula un proyecto, usted debe garantizar este análisis. Si yo hago esta actividad, se supone que cumple un indicador, que tiene una fuente de verificación, y si la comunidad cumple con este supuesto, se supone que eso me va a permitir lograr este componente. Y lo mismo, si yo ejecuto este componente y cumplo con este supuesto, se supone que yo cumplo con este propósito. Y si cumplo con este propósito, se supone que yo llego a este fin, que es similar a lo que puede pasar en esta lógica vertical, donde está actividad, componente, propósito, fines. Entonces, esto lo vamos a conversar la próxima vez, porque obviamente no tiene pues como mucho sentido meter tanta información, pero lo que les decimos es que en la formulación del proyecto, cuando yo ya tengo el marco lógico, debo tener la claridad de cómo una actividad que estoy diseñando verdaderamente le está aportando a este fin. Volviendo al ejemplo, ¿por qué construir unas vigas o unas columnas me van a contribuir al propósito que se llama institución educativa? O resulta que esas vigas o ese cemento o esos materiales no le están contribuyendo a esa transformación. El tercer elemento que lo vamos a abordar en la próxima sesión tiene que ver con las herramientas de la MGA y es porque ese marco lógico que yo formulo debe garantizar una trazabilidad en este aplicativo que se llama la MGA Web. Por último, y antes de irnos, decirles a ustedes lo siguiente, y es que en síntesis hemos dicho que este curso va a intentar darles a ustedes una mirada de cómo se relaciona o hacia dónde van, perdón, los proyectos públicos. Y dijimos, paso 1, identifique objetivos de desarrollo sostenible, plan nacional o departamental o municipal de desarrollo, haga ese proyecto en marco lógico, transfiéralo en la MGA, ese proyecto que está en la MGA se va a convertir en un proceso de contratación pública
en cualquiera de las modalidades más conocidas o que existen, que son licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa o mínima cuantía. De esto les hablaremos posteriormente. Es decir, usted formula el proyecto, eso se convierte en un proceso de contratación de acuerdo a lo que defina el gobierno, y dependiendo la característica de su alcaldía o su gobernación, esos procesos tendrán que estar en el SECOD 1 o en el SECOD 2. Y en algunos casos, cuando son compras de bienes, algo que se llama bienes uniformes, podrán comprarse a través de la tienda virtual del Estado colombiano. Y que cuando usted termina de hacer el proceso de compra pública a través de estas modalidades, a través del SECOP, esto en última se va a convertir en 6 tipologías de contratos. Contratos de obra pública, contratos de concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicios o contratos mixtos. Como les digo, estos serán asuntos que trataremos después. Y obviamente a esos contratos vuelve a cerrarse el ciclo porque hay que hacerle seguimiento en los aplicativos nacionales, el aplicativo del SWIFT, el aplicativo del SPI. Y obviamente para garantizar que estos contratos se ejecuten de manera adecuada y efectivamente le sumen a estos objetivos de desarrollo sostenible, a lo que plantearon en la MGA, a lo que se comprometieron en la modalidad de contratación, ¿quién va a tener la responsabilidad? Pues lo que se llaman los supervisores de los contratos públicos. Es decir, que la invitación que estamos haciendo a través de este taller es que ustedes identifiquen los principales elementos de la MGA web, de los procesos de licitación, de cómo eso se publica o cómo aparece en el SECOP, cómo eso se convierte en contratos, cómo se reporta en los aplicativos nacionales y cómo termina garantizándose una adecuada o no ejecución a través de los procesos de supervisión. Si ustedes ven, la mayoría de las personas que estudian proyectos no pasan de esta parte. La mayoría se queda en MGA Web, en aprender a formular proyectos en MGA Web, y no conocen qué pasa con nada de esto. Es decir, toda esta información es como yo formulo un proyecto y le queda a otro esa responsabilidad. Pues bien, en las siguientes sesiones vamos a empezar a hablar de la MGA Web y luego vamos a empezar con estas formas de contratación como insumo fundamental y contexto que pretendemos darles a ustedes como personas que les interesan los proyectos públicos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que podamos resolver en este momento. Creo que alguien levantó la mano, pero... Santiago, dale, Santiago. Es una pregunta un poco off topic del tema, aunque tiene que también ver con el tema. Es una cuestión de a qué, digámoslo así, bibliografía nos podríamos apegar para tener más contexto sobre el tema, digámoslo así. O sea, qué libros, a qué material podríamos ir. Sí, nosotros les vamos a compartir vía correo electrónico un material básico de estudio. Hoy el Departamento Nacional de Planeación tiene unos documentos, un aula de formación virtual de fácil acceso, y hay un documento sencillo que es un documento de formulaciones de proyectos públicos, y ahí van a pasar por cada uno de los elementos del marco lógico hasta llegar a los proyectos públicos. Y adicional a eso, cuando empecemos el tema de la MGA, también les vamos a compartir unos tutoriales que hay a propósito de cómo es el funcionamiento de la MGA, porque obviamente no todos los temas nos van a quedar solucionados hoy, pues como completamente claros. Entonces lo que vamos a empezar es a decirles, listo, estudien este documento, vean este video corto, y eso les va a servir como insumo para su proceso de formación. Entonces, a través del correo electrónico, la profesora Isabel les va a enviar este primer documento, que es el módulo de formación de proyectos del Departamento Nacional de Planeación, para que lo empiecen a explorar, y también les vamos a pasar ahí unos links para que vean unos videos sobre MGA
web para que se empiecen a acercar al tema. No sé si tienen alguna pregunta adicional que les podamos solventar. Profesora, entonces le devuelvo la palabra a usted para que continúe, cierre la clase. Ana María. Ana María, tienes Aló. la mano Hola, levantada. buenas. Sí, hola. Hola, lo que pasa es que al principio me demoré un poquitico para conectarme porque tuve como dificultades con el internet, pero quisiera saber, para la próxima, ¿sería con este mismo link o cómo sería, digámoslo, Sí, me Ana. enviarían al correo electrónico o cómo sería, digámoslo, la conexión? Nos seguimos conectando por este link que es el que está en la página web de la Universidad Digital y nuestro encuentro es lunes y miércoles desde las 6 hasta las 7:30. Van a ser nuestros encuentros entre hoy 15 de diciembre y el 30 de diciembre. Muchas gracias, Ana, por Ok, asistir. muchas gracias. Profesora, o sea que el próximo encuentro que tenemos es el lunes, donde ya empezaríamos lunes, miércoles hasta fin de año. Como les decíamos, esto es un taller, es decir, no hay que llevarse trabajo para la casa, aunque si ustedes aprovechan el material bibliográfico, seguramente les van a disfrutar más estos talleres que estamos haciendo. Andrea, sí, el link no funciona porque está pues hecho en el link de la universidad, en la plataforma Gmail de la universidad y no permite como externos, pero si quieren el material, pues a quienes dejen su correo electrónico, acá en los comentarios se los vamos a remitir, ¿cierto? Hicimos pues como la trazabilidad de los asistentes y diferentes al profesor Juan Camilo y a mi persona, fueron 10 personas en promedio quienes nos acompañaron durante la jornada. Muchas gracias y el correo electrónico por si tienen alguna inquietud y nos quieren escribir, rosa.franco@udigital.edu.co. Ya se los voy a copiar por acá. Y nosotros quedamos atentos, muchas gracias, iudigital.edu.co, por asistir a este espacio y como el profesor lo dijo, la idea es pues que entre todos construyamos como la información, el conocimiento y muchas gracias. Por acá estoy escribiendo el correo, regálenme un segundo. Si tienen preguntas, es el momento como que las hagan para resolverlas entre el profesor y yo. Listo, ahí está nuestro correo electrónico, por si tienen alguna duda. Muchas gracias a Lady, a Andrea, a Santiago, a Camila, a Javier, por acompañarnos, a Ana, a quienes se conectaron con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, profes, a Camilo y a la profe Rosa también, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.